capacitados para usarla. Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Buenos días, qué gusto poder saludarles. Ha llegado el tan anhelado viernes, un viernes que para muchos será el último día de trabajo y comienzan una época de vacación. Desde ya, en nombre de todos los que conformamos el equipo de Canal 10, le deseamos que goce de sus vacaciones, de este tiempo de descanso merecido para la clase trabajadora, pero muy importante que por favor lo hagan tomando todas las medidas de bioseguridad. Recuerden, la pandemia continúa, el virus está latente en El Salvador, pese a que somos un país champion, pero es importante que continuemos con esta responsabilidad individual para que las estadísticas, las cifras de fallecidos y también de contagiados continúe a la baja. Es un gusto poder darle la cordial bienvenida esta mañana a mis dos invitados, Gustavo Escalante, diputado de la Asamblea Legislativa, disidente del partido Arena, y también a Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, a quienes es una cordial bienvenida. Les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Un gusto estar de nuevo. Ya les queda poco tiempo en esta asamblea. Poquito menos de 38 días. Juan José. Lleva buena cuenta. Sí, no, Lleva buena cuenta, rápido. Gustavo. Sí, no, efectivamente, ya para efectos prácticos de cara a la ciudadanía, esta legislatura ya finalizó. Están tratando de hacer algunas cosas que no pudieron hacer durante tanto tiempo, pero ya en realidad el pueblo salvadoreño ha dado un dictamen y esto terminó. Hay que decirlo. El ministro de Hacienda dijo que él se desliga del delito de peculado culposo y responsabilizó al presidente del órgano legislativo, es decir, a Mario Ponce, y a la Junta Directiva sobre fondos que puedan llegarse a determinar si existió delito. ¿Y por qué? Porque el ministro llegó a la Asamblea Legislativa a decir que se han entregado $150 millones en salario. Escuchó bien, $150 millones en salario a la Asamblea Legislativa y que 75 millones de estos podrían haber estado llegando a plazas fantasmas. Pero de esto nos vamos a ver la nota completa más adelante. Antes de esto, antes de mostrarle la llegada de el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, que fue ayer, quiero mostrarles lo que había puesto en un tuit un día anterior, unas horas anterior. El día de ayer le solicité al diputado Mario Ponce que confirmara si todos los empleados para los cuales han solicitado pago de salarios de marzo 2021 lo han devengado. Sigue el hilo. Muestra aquí cuando pues este intercambio de documentos donde el ministro de Hacienda le pide al señor diputado presidente que el tema que ya lo veíamos al inicio. La misma tarde de ayer, el diputado Mario Ponce confirmó por escrito que los fondos requeridos corresponden a empleados que han devengado su salario. De acuerdo a su aseveración, en el requerimiento de fondos no hay plazas fantasmas. Esta es la segunda ocasión en la que pedimos que transparenten la planilla de la Asamblea Legislativa. A las 11 de la mañana anunciaremos la decisión que hemos tomado sobre el pago de salarios y la investigación por plazas fantasmas que se desarrolla en la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda no se quedó hasta esta solicitud que se hizo a través de carta, que respondió el presidente de la Asamblea Legislativa que sí, que todas las plazas pues están trabajando, están devengando su sueldo. Entonces el ministro de Hacienda visitó la Asamblea Legislativa y esta es la nota. La Junta Directiva, a través del diputado presidente Mario Ponce, ha asumido la total responsabilidad por la planilla de empleados de la Asamblea Legislativa. Serán ellos los responsables
de reparar el patrimonio público que pueda verse afectado. Y según su cálculo, la cuenta a pagar rondaría los 75 millones de dólares en concepto de Plaza Fantasmas durante los 3 años de esta legislatura. Con 75 millones hubiéramos comprado más computadoras para nuestros niños. Con 75 millones hubiéramos intervenido Cárcavas. Con 75 millones hubiéramos continuado reforzando el Plan Control Territorial. Dado que mientras termina esta administración, Hacienda debe seguir desembolsando mensualmente 3.3 millones de dólares en salarios, ya sea para los que trabajan y no en la Asamblea, el ministro Zelaya se curó en salud al enviar una notificación al presidente Mario Ponce. Le pedí que confirmara si todos los empleados han venido a trabajar y han devengado su salario, porque yo no quiero incurrir en el delito de peculado culposo. Por eso enviará el escrito directo a Fiscalía, donde se aparta de la responsabilidad y se la deja en los hombros de los titulares de ese órgano del Estado. Este es un insumo para la investigación en la que la Junta Directiva asume la total responsabilidad y dice que todos los empleados para los cuales se solicitó transferencia en marzo 2021 han devengado su salario. Entre tanto, aseguró que abre las puertas del Ministerio de Hacienda para que los fiscales recaben información en caso de ser necesario y así terminar con los 1.200 fantasmas de la Asamblea Legislativa. Quiero entender que esto fue como una intención del ministro de Hacienda de decirles, si realmente existían plazas fantasmas, la mitad de las que se habla, unas 1.200, tienen la oportunidad de poder decirlo, señor presidente de la Asamblea Legislativa, y no se saca del erario público esos 150 millones, sino que lo que corresponde de quienes están devengando. Pero el presidente de la Asamblea ha dicho, no, todas las plazas son devengadas. Estamos hablando que si son 75 millones de dólares los que se están entregando a plazas fantasmas, todo lo que se podría hacer en área social para nuestro país. La lectura de ambos, por favor, a esto que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Por favor, Gustavo. Sí, mire, 75 millones también es el costo del Hospital El Salvador, si no me equivoco. Y el Hospital El Salvador hasta el día de ahora creo que lleva más de 4.000 vidas de salvadoreños que ha logrado recuperar. En algo no se equivoca el diputado Ponce, pues el diputado presidente Ponce, de que sí, en este momento no hay plaza fantasma porque ya todos ya están llegando a trabajar a partir de este mes, y fue la queja del presidente del sindicato, que de la nada aparecieron toda esta gran cantidad de personas que durante los 3 años brillaron por su ausencia en la Asamblea Legislativa. Hasta ese punto él está en lo correcto. En los últimos días sí se han hecho presentes a trabajar, lo podemos ver en diferentes áreas de la institución. Vamos a un ejemplo, a un caso que es bien visible para la población salvadoreña, el caso de la televisión legislativa. Durante meses se podían observar 1 o 2 presentadores de la televisión. Usted pone ahora el canal de la Asamblea Legislativa y tiene como 10 o 15 presentadores. Bueno, ahora tienen cápsula de belleza, cápsula de cómo pintar las uñas, cápsula de deporte, etcétera, pues. Juan José. Sí, yo considero que la actitud del ministro es completamente correcta. En primer lugar, porque él está tomando medidas para protegerse. Así es. Como bien lo dice la noticia, para curarse en salud, y creo que eso es importante. En segundo lugar, porque permite tener levantado el tema ante la opinión pública. Es decir, y eso también es clave, porque ha sido precisamente la opinión pública la que ha contribuido a que toda esta situación se vaya destapando. En ese sentido, positivo, muy buena la actitud del ministro de Hacienda, yo lo felicito. Pero también hay que tomar en cuenta, Marisol, que ya la responsabilidad la tienen asumida la Junta Directiva. Porque el problema no es, como bien dice Gustavo, el último mes. El problema ha sido durante años y años y años, durante varias legislaturas, en que fue creciendo de manera exponencial la planta de trabajadores de la Asamblea Legislativa, la planta de empleados.
yo traje una gráfica hecha por uno de los periódicos tradicionales, en las que demostraba cómo en el año 2013 habían menos de 1000 plazas, 900 y tantas. Y a partir del 2013 comienza a subir esa cantidad de empleados cada año hasta llegar a 2507 que ha tenido los últimos 2 años. Es decir, de menos de 1900 y tanto a 2507. Sube de 2013 a la fecha. Esto es inconcebible. Por lo tanto, el problema es de esta legislatura, pero hay que ir más atrás. Así es, porque 75 millones que serían pagados a plazas fantasmas son solo de esta legislatura. Exacto, y además de eso, el monto del presupuesto de la Asamblea Legislativa que se usa para plazas fue aumentando, fue creciendo cada año, a tal grado que ahora estamos a más del 90% del presupuesto general de la Nación, del presupuesto de la Asamblea Legislativa, que se dedica a plazas. Eso no era así hace unos años. Yo les ponía un ejemplo. Yo tuve la suerte de ser diputado del 91 al 94. Creo que todavía no habían nacido ustedes. En esa época, la Asamblea Legislativa tenía 300, 350 empleados. Y esa fue la primera legislatura con 84 diputados. No han cambiado de ninguna manera las funciones constitucionales, excepto en el momento del acuerdo de Chapultepec, que sí se le agregaron unas cuantas, pero no justificaría todo eso. Ahora, termino con esto. Según el reglamento interior, la responsabilidad de las contrataciones es de la Junta Directiva. Ellos son los que al final tienen la responsabilidad administrativa. Yo siempre señalé, tenemos una Junta Directiva que concentra demasiado poder, demasiadas funciones, y tener demasiado poder es responsabilidad. Y ahora tendrán que enfrentar, por lo tanto, la responsabilidad que les corresponde. Recae esta responsabilidad de estas plazas fantasmas, si es que se dieron, y como usted lo decía, pasar de 903 plazas a 2.507. 2.507. Se puede ver la enorme diferencia con el mismo número de diputados. Y las mismas funciones de la Las Asamblea. mismas funciones, el mismo número de diputados, entonces es bastante incomprensible que más que duplicada la planilla. Esta responsabilidad recae en presidencias de la Asamblea Legislativa, en jefes de fracciones, en vicepresidentes de esta enorme también Junta Directiva en la Asamblea Legislativa, donde prácticamente Arena y el FMLN se discutían estos puestos y hacer esta Junta Directiva de la Asamblea tan grande. Si es que, Marisol, en ese momento es cuando empiezan a hacer los incrementos de personal, en el momento cuando viene y se instala la Asamblea Legislativa. O sea, su primera... cuando firman el protocolo de entendimiento, ahí es donde se empiezan a repartir aumento en puestos de junta directiva, que también el diputado Martel no me puede dejar mentir, es un número variable, pues es cada vez más grande, a veces le quitan 1, le suben 4, y es porque empiezan a repartirse privilegios, es porque empiezan a repartirse comisiones y obviamente empiezan a repartirse plazas para darse gobernabilidad durante los 3 años siguientes dentro de la Asamblea Legislativa y también así poder proteger todas las cosas que manejan internamente, las plazas fantasmas. Vienen temas que creo yo que es bien importante que audite la nueva Asamblea Legislativa, que son las compras, el uso de los recursos de la Asamblea, como son equipos, vehículos, los alquileres, las propiedades de la Asamblea. Y es ahí, en ese punto, a donde a través de estas dádivas, que son las plazas, que son los puestos de junta directiva, que para que entendamos un poquito, un diputado de junta directiva tiene alrededor del doble o del triple de presupuesto de contratación de un diputado de llanura, que a pesar también de que el diputado de llanura tiene un presupuesto, ese presupuesto es administrado por el jefe de fracción de cada partido. En mi caso, de mi ex partido Arena, lo administraba el diputado Carlos Reyes, quien contrataba a discreción de él y del partido y del COENA al personal bajo este número asignado de contratación. Y por eso es que podemos ver que dentro de la planilla de Arena, en la Asamblea Legislativa,
casi tenemos al 80% del COENA contratado, pues. Gustavo, usted que está en una posición difícil en la Asamblea Legislativa, en el sentido hasta de manera física, ya que usted no tiene oficina, lo hemos conocido antes, usted está prácticamente trabajando en un pasillo desde que se separó del partido Arena, y usted me decía, me siento en una silla en el pasillo y desde ahí estoy llegando a realizar mi trabajo. ¿Es real cuando se puede observar que ha llegado una cantidad de personas que nunca habían llegado? Número uno. Dos, que el parqueo completamente lleno de repente puede utilizarse hasta para caricaturas o risible, que es un tema que a mí me parece demasiado serio, porque me parece bastante descarado el tema que ahora se vea completamente lleno el parqueo, que estén construyendo cubículos para poder enfrentar esta acusación. ¿Es real? Sí, Marisol, es real y lo podemos ver. Por eso le ponía el caso que es más visible en este momento para todos los salvadoreños. Pongan el canal de la Asamblea Legislativa. No van a ver mucho, pues, pero pónganlo solo para dar un monitoreo y se van a dar cuenta que tienen ya cápsula de pintar uñas, cápsula de cómo peinar el pelo, cápsula de espectáculo, cápsula de deporte. Y durante los últimos años, ese canal venía trabajando con 2 o 3 presentadores. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han buscado a dónde colocar personas, a todo este gran montón de gente que ha llegado de la nada el último mes, y los están colocando prácticamente para desempeñar una función. Tiene 5 o 7 personas haciendo lo mismo. Y fue la queja del sindicato, Marisol. Diputado Martel, ¿no existe temor en la legislatura actual? ¿No existe temor en los diputados de la Asamblea Legislativa sobre el papel que pueda desempeñar la Fiscalía General de la República? Fíjese que como hablar de temor es un valor bastante subjetivo, yo creo que sí ya comenzó la preocupación, porque es la primera vez en que una denuncia se toma en serio, que han habido plazas fantasmas, que han habido muchas irregularidades administrativas en la Asamblea Legislativa, es algo que hemos venido denunciando. Yo lo comencé a denunciar desde que llegué, en que no tenía espacio para trabajar, en que al final fueron a sacar un técnico y me dieron un cubículo de 2 metros por 2 metros, y yo qué hacía con mi gente en ese cubículo, tenerlos parados a todos afuera. ¿Qué hacía? Me los llevé para el local de Convergencia Democrática, que lo tenía a 2 cuadras. Es un desorden total. No solo es el problema de las plazas fantasmas, Marisol. Esa puede ser la punta del iceberg. Hay presidentes que han denunciado situaciones graves en las compras, y no lo ha denunciado un diputado de llanura como podemos ser nosotros, lo han denunciado presidentes de la Asamblea Legislativa. En algún momento quien fungió como primer presidente de la Asamblea señaló un grave problema con la compra de unos generadores eléctricos y de unos aires acondicionados, que resulta que eran cientos de miles de millones y que se estaba destruyendo y dañando, y las cámaras de seguridad habían filmado los momentos en que habían intentado de dañar o dañaron los equipos. Parece que lo enviaron a la Fiscalía y no dijeron nada. ¿Para qué? Para justificar compras de cientos de miles de dólares en ese momento. Luego, el otro presidente del segundo periodo de esta legislatura denunció compras excesivas, que compraron papel como para 5 años, cosas de ese tipo. Cuando uno recibía un poco de apoyo para el trabajo, en fin, llegaba a punto de vencerse un par de jugos, gaseosas que enviaban para la atención de la gente y todo, a punto de vencerse. Es decir, hay una serie de irregularidades en la administración, en las compras, y todo eso debe también de analizarse, porque es parte de toda una estructura de corrupción, de mal funcionamiento, de apropiación del Estado, de los bienes del Estado, de apropiación de la institucionalidad en función privada, y esa no es la lógica de los órganos públicos. ¿Actuará la Fiscalía General de la República, diputado Martel? La población está expectante, la población continúa, a pesar de muchas cortinas
de humo, como lo han señalado muchos analistas con otros temas, pero la población está indignada y expectante ante el tema de las plazas fantasmas. ¿Actuará la Fiscalía? Yo considero que la presión ciudadana es un elemento que va a contribuir a que esto suceda. Y por otro lado, el hecho de que la Fiscalía ya se dio cuenta de que cambió la correlación política. Porque ¿cuál es la diferencia de hoy que se hacen denuncias y en el pasado que se hacían igual las denuncias, pero que en el pasado no se escuchaban y ahora por primera vez toma cartas en el asunto la Fiscalía? Por un lado la presión pública, pero por otro lado que cambió la correlación de fuerzas a partir del 28 de febrero y que el fiscal de pronto se da cuenta de que aquellos señores que antes tenían el control del aparato del Estado lo han perdido. Ya solo es cuestión de tiempo de esperar la formalidad legal y constitucional de este país para que la nueva visión de cómo hacer las cosas que encabeza y lidera el presidente Nayib Bukele comience a modificarse y comience a cambiar todo. Ahora la Fiscalía sí cambia también su actitud. Qué bueno, diría yo, qué bueno, porque ojalá que igual la Corte de Cuentas, que la han manipulado, la Corte de Cuentas la estuvieron manipulando durante toda la pandemia para que generara presión y para que estuviera haciendo denuncias injustificadas de manejo de recursos. Ojalá que todo eso comience a cambiar, pero va a depender en buena medida de que no se desprenda la presión ciudadana frente a lo que está pasando. Gustavo, ¿coincide usted con el diputado Martel en que juega un papel importante la presión ciudadana, también el ojo de los medios de comunicación, pero sobre todo que esto viene y se destapa al ver que existe una nueva correlación de la Asamblea Legislativa que llegará pronto? Es decir, el triunfo contundente por parte de Nuevas Ideas es lo que ha logrado permitir conocer estas plazas fantasmas. Sí, Marisol, esa es una de las ventajas que se tiene que le dio el pueblo salvadoreño a la nueva Asamblea Legislativa, pues que prácticamente le dio una correlación y le dio un mandato. El 28 de febrero el pueblo salvadoreño le dio un mandato a la nueva bancada, a la nueva Asamblea Legislativa, a la bancada más grande que es la de Nuevas Ideas, y le dijo, mire, o sea, no los queremos ver negociando. No los queremos ver sentados en la ASI, no los queremos ver sentados en la NEP, no los queremos ver sentados en FUSADES. Y ojo, que toda esta gente, el 28 de febrero el pueblo salvadoreño sacó a los corruptos de la Asamblea Legislativa, pero los corruptores, Marisol, siguen ahí. Y los corruptores van a seguir y van a llegar a tocar y a querer tocar a esta nueva bancada, a estos nuevos diputados. Y el mandato que tienen es bien claro, es no negociar, es no sentarse, es llegar a limpiar la Asamblea Legislativa, a devolverle la credibilidad a la Asamblea Legislativa, a poner a trabajar a la Asamblea Legislativa para el pueblo salvadoreño. Y ojo, a darle al presidente Bukele el apoyo y la gobernabilidad que necesita para sacar adelante los proyectos de país. Yo creo que el mensaje de la población ha sido: no queremos a los mismos de siempre en la Asamblea Legislativa. El pueblo salvadoreño ha dado un mensaje claro de acabar con este bipartidismo y sacarlos de la Asamblea Legislativa. Ese es el mensaje claro que se percibe. Quiero decirles que también tenemos un ministro de Hacienda que ahora toma un papel importante y que llega hasta la Asamblea Legislativa, como mostrábamos en la nota anterior. Pero obviamente esto generó diversas reacciones, sobre todo por parte de diputados del FMLN. Quiero compartirlas con ustedes. Pedirle a la Junta Directiva del Legislativo que dé fe del trabajo de los 2.400 empleados para quienes se pidió salario en marzo genera opiniones encontradas entre diputados. Muy probablemente el ministro de Hacienda se esté curando en salud al solicitar esa certificación. ¿Curándose en salud de qué? ¿De qué se está curando? Es que, no, la ley no dice esto. Es decir, escribimos las leyes para que se cumplan o para que cada quien las entienda a su modo. Y al enterarse que el ministro de Hacienda retrasaría el pago de planillas por las famosas plazas irregulares en la Asamblea. ¿A quién le ha dicho a él que porque hay unos casos ahí tiene que retrasar los salarios? O sea que va a dejar aguantar hambre a los trabajadores solo porque dicen que hay plazas fantasmas. Yo no estoy diciendo, miren,
a mí tráiganme mi salario. Estoy diciendo la violación a la ley. Su colega Shafiq Handal también tuvo una reacción similar ante el no pago. ¿Y ustedes no estarían dispuestos a dejar de percibir el salario mientras se investiga ese tema para que sí se le pague a la gente que sí devenga? Mire, yo creo que ese es un manejo ya arbitrario que usted me quiere hacer. Y para serle honesto, me parece ser que no es correcto. El salario es un... Sí, pero es un manejo arbitrario. Mientras tanto, Mauricio Vargas de Arena pide al titular de la Hacienda Pública que pague y que luego se determinen culpables. A él le han presentado una planilla, tiene los sellos, tiene la autoridad, tiene las personas competentes, por tanto, él, quien tendría falsedad material o quien tendría fraude serían los que hacen el pedido en un momento determinado. Pero ¿sería responsabilidad del presidente de este órgano del Estado? De las autoridades que firmen. El titular Alejandro Zelaya confirmó que pese a la irregularidad de todos los diputados, percibirán su sueldo este mes. El tema de percibirán el sueldo, pues de nuevo esta vez, el tema de como lo decía el diputado Ruiz, que se pague y que después se investigue. Es que eso es lo que creo que le ha hecho tanto daño a la población, que solo se deje a un lado mientras se hace y se les pague. Me parece que puede ser indignante, con mucho respeto, por supuesto, a toda la planilla que sí devenga en la Asamblea Legislativa, pero parece un tema sumamente sensible para los diputados en este momento. ¿Les parece si reaccionamos tras la pausa? Ya volvemos, vamos a la pausa. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Continuamos conversando esta mañana con el diputado Gustavo Escalante y Juan José Martel. Ya hablamos de las plazas fantasmas, del pago que ya se realizó a los diputados, al personal en la Asamblea Legislativa, la visita del ministro de Hacienda ayer a la Asamblea, y ahora vamos a hablar de otro tema, el tema de la ley de agua. Una sorpresa con la que pues se dio esta semana por parte de los diputados. Su lectura al respecto, Gustavo. Sí, solo para agregar algo en el tema que platicábamos del salario de los diputados. Y todavía nos falta ver la última jugada o movida que van a hacer. Y le aseguro, Marisol, que se van a adelantar el bono.
los últimos días de su legislatura. Se van a adelantar el bono que les tocaría en junio de este año. Me corrige producción y tiene razón, quedamos pendientes con su opinión respecto a cómo han reaccionado los diputados Vargas, el diputado Ruiz y el resto de diputados ante el tema de el pago a las plazas. Sí, usted puede ver cómo les duele el tema de que no les paguen su salario, pues, a pesar de que muchos de ellos creo que solo han llegado a dañar a la población, a la Asamblea Legislativa. Y le repito, nos falta ver esa acción, que se van a adelantar el bono, que correspondería en junio. Como la gran mayoría va para afuera, de hecho casi todos van para afuera, se van a adelantar el bono de una manera no correcta en los próximos días. ¿De cuánto hablamos? ¿Para quiénes? Si se puede conocer. El bono en la Asamblea Legislativa es el equivalente a un salario, es para todos los empleados. La Asamblea Legislativa tiene 14 salarios, reparten un salario extra en junio y uno en diciembre, que es como parte de un aguinaldo también, y el que correspondería en junio de este año, obviamente la legislatura llega hasta el próximo mes, abril, se lo van a adelantar, se lo aseguro, Marisol. Pero esto estaría fuera de la ley. Ya lo han hecho anteriormente, en años atrás. Una cantidad pequeña de diputados que se iba. Y ahora ya no digamos que se renueva la Asamblea Legislativa en más de un 70%. Bueno, pues esperamos que las autoridades estén atentas, porque aquí se trata de verdad de no estar haciendo fiesta con el erario público. Y creo que ese es un tema muy importante que todos los diputados y esta Asamblea Legislativa actual lo tienen que tomar en cuenta. Su opinión, su lectura respecto a la reacción de los diputados, Juan José. Sí, no, es una reacción en primer lugar totalmente defensiva y en segundo lugar tratando de justificar lo que todos sabemos que no es cierto y tratando de minimizar un problema que es definitivamente grave. Yo sí creo de que este es el momento de demostrar que los procedimientos jurídicos funcionan. Qué bueno que la Fiscalía comenzó a tomar cartas en el asunto. Hay que seguir adelante, hay que judicializar estos procesos, porque de lo contrario nos quedamos nada más en el ruido, en la denuncia, la gente hierve de cólera, las redes sociales explotan, pero nada se resuelve al final. Yo creo que este es el momento de ir probando hasta dónde funciona el sistema de justicia, el sistema de control en este país, y si no, habrá que hacerle también las modificaciones que sean necesarias. Porque si algo la gente ha decidido el 28 de febrero es que no puede continuar la situación que hemos vivido durante décadas, porque este es un problema viejo. Por suerte que ya solo un mes queda. Ya prácticamente esta legislatura para efectos de realidad política ya murió. Van a continuar tratando de brincar, como es el caso de la ley del agua, que ya vamos a comentar sobre ella, pero ya para efectos prácticos, esta legislatura terminó. Y si esta legislatura ya son irrelevantes en este momento, aunque tengan el control de la Asamblea, ya políticamente son irrelevantes. Pero quieren aprovecharse de este control y como usted lo dice, ya sus acciones son irrelevantes y todos los años que tuvieron para una ley de agua, para discutirla, porque es una necesidad de los salvadoreños y está claro, pero han tenido años para una ley de agua y de manera sorpresiva, en medio del tema de plazas fantasmas que ocurre en la política salvadoreña, salir con otros temas para desviar la atención de la población, en medio del tema de plazas fantasmas surge el tema de la ley de agua. Tienen que pagar campaña, Marisol. Tienen que pagar campaña, tienen que terminar de pagar favores y precisamente es por eso que están corriendo con leyes como esta. Y lo platicamos con usted hace 2 o 3 semanas, que se veía venir. Habría que ver quiénes son los sectores más beneficiados con la ley de agua que la actual Asamblea Legislativa está proponiendo, y por ahí nos vamos a ir dando cuenta que obviamente lo están haciendo porque tienen que pagar campaña. Y Marisol, si es que ellos contaban con una deuda política
de una votación que obviamente no se les dio, pues. Entonces, obviamente ellos tienen que terminar de responderle a sus patrones y ver cómo terminan de cancelar sus deudas de campaña. Diputado Martel, el tema de la ley de agua, tuvieron años para poder hacer algo al respecto. Hay una deuda enorme para toda la población salvadoreña, sobre todo algunos sectores en el tema de agua, y salen en una semana previa a la vacación, cuando les quedan tan pocos días. Sí, yo no sé si son 2 o 3 legislaturas en las que ha estado en estudio. 10 años. 3 legislaturas. En la que ha estado en estudio la ley del agua. Y en el fondo nunca se aprobó porque hay un juego de intereses económicos muy poderosos en torno al vital líquido. Y eso hay que decirlo con toda franqueza. El agua se convierte cada vez más en una riqueza de los países y de los pueblos. El agua es más importante para la vida que el petróleo, por el amor de Dios. Así es. Y por primera vez ya en estos últimos meses durante la pandemia, el agua entró incluso a las bolsas de valores en Wall Street. Nosotros tenemos una riqueza, como en el pasado teníamos bancos que eran nuestra riqueza, como en el pasado teníamos ingenios que eran nuestra riqueza, como en el pasado teníamos Antel que era nuestra riqueza. Y todo eso que pasó se privatizó, se entregó en manos de pequeños grupos que ahora concentran riqueza. Ese es el punto que tenemos que ver. El agua hoy hay grandes intereses. Pero resulta, Marisol, que el agua no la pueden privatizar porque la Constitución política lo impide. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la jugada? La jugada es privatizarla de hecho. ¿Cómo? Controlando la estructura que maneja la administración y el gobierno del agua. Y ese fue el dolor de cabeza durante todos estos años. Si era privado el manejo, si era público, si se iba a ver una combinación entre lo público y lo privado. Y nunca se resolvió. ¿Por qué? Porque estaba en juego el interés. Incluso se especula que hubo diputado que ganó y lo mandaron solo a eso, a que fuera a vigilar, no quiero decir el nombre, que fuera a vigilar que el agua no iba a ser entregada al país. En ese sentido, en esta legislatura habían avanzado 50 artículos, eso es lo que han avanzado. 50 artículos de una ley que tiene casi 160 artículos. A lo largo de 3 años, pongamos que solo es esta legislatura, porque digamos vinieron nuevos diputados y comenzaron de nuevo. En todo este periodo, 50 artículos han estudiado nada más. Y de repente, porque ya se pusieron de acuerdo en que va a ser público el instrumento que administra el agua, ya salen a decir que la van a aprobar. Es realmente una medida demagógica, porque además, Marisol, hay algo que es importante. Esta ley, después de 9, 10 años de estar en la Asamblea Legislativa, ha envejecido y necesita ser revisada, ser actualizada, Por supuesto. o lo mejor, hacer una nueva ley acorde a la nueva realidad. Ahora ya no es una especulación, que el agua es un bien que incluso ya le pusieron valor en las bolsas de valores en Estados Unidos. Hoy ya no es eso una especulación, ha sucedido durante la pandemia. Ese es un bien de todos y el punto es cómo la vamos a priorizar. Necesitamos agua para la empresa privada, sí, para que desarrollen su industria, necesitamos agua para la agricultura, pero necesitamos agua para los salvadoreños. No es posible que mientras que hay empresas que consumen enormes cantidades de agua y se acaban manantiales completos en este país, no tengamos ni siquiera
agua en el chorro de muchos salvadoreños. Esa es la injusticia que hay que ir rompiendo en este país. El presidente de la República ha sido claro en decir que las prioridades de este gobierno es la población. Y en esto podemos unir este mensaje de que no podemos dejar desprotegidos a los salvadoreños. Y por eso es que me parece correcta la decisión del presidente de advertir. No es lo que es la caricatura que quieren hacer los de oposición, que está vetando una ley que todavía no está diciendo. Si esta locura la piensan hacer y que quieren afectar al pueblo salvadoreño, cuenten que yo lo voy a vetar. Así es, el presidente de la República salió al paso de inmediato en su cuenta de Twitter y dijo: la ley del agua aprobada por los diputados salientes, no señores, veto. Y si lo superan, ya no tienen tiempo para que se convierta en ley y será derogada por la nueva Asamblea antes que entre en vigencia. Sí entienden lo que significa la irrelevancia política, ¿verdad? Que era la misma a la que usted se refería hace unos minutos, diputado. Pero ellos también han amenazado con superar el veto si se llegara a dar. Están dando sus últimos, lo que ya habíamos hablado hace 3 semanas, las sorpresas que podíamos esperar con los diputados. Yo creo que el diputado Martel ha sido bien prudente, pero no solo son diputado Martel los que han colocado en esa comisión. Los mismos asesores de la Asamblea Legislativa los colocan estas industrias que obviamente tienen intereses grandes. Y le lanzo el reto al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa y a la nueva bancada. Investiguen quiénes han sido los asesores de esa comisión históricamente y les garantizo que van a encontrar vínculos con estas industrias que menciona el diputado Martel, que son de los más grandes consumidores de agua y de los que más desperdician el recurso hídrico. Diputado Martel, ¿tendrían que desistir? ¿Saben que tienen a toda una población vigilante de cada uno de sus pasos o ya no tienen más que perder y están actuando de esta manera que podrían estar dañando al pueblo salvadoreño? Yo creo que hicieron un intento. No creo que lleven la ley del agua ya después de lo que ha pasado. Pero obviamente uno no puede decirlo con total seguridad, esto que he dicho. Es una probabilidad que es lo más seguro. Yo creo que incluso al interior de los mismos grupos parlamentarios se han ido descomponiendo. Hoy ya no es tan fácil conseguir los votos para superar un veto. Cada vez más también hay conciencia de muchos diputados de la nueva realidad y lo que menos quieren es ya complicarse en el último periodo. En ese sentido, yo diría lo de la ley del agua muy difícilmente va a pasar y creo que esta es la gran oportunidad que tiene este país de actualizar esa ley, de presentar una nueva. Insisto, no se trata de apartar la empresa privada, no, se trata de prioridades, de entender que el agua es una riqueza de este país, de que no se le va a regalar, porque el agua es parte ya de los costos de producción de estas actividades. El agua hay que cuidarla, no se puede contaminar. No solo es un problema de usarla, sino de mantenerla limpia, de preservar sus fuentes. Hay una enorme cantidad de elementos que nos van a permitir que el agua siga siendo una riqueza de El Salvador. Hay otros países donde desearan que en todo el año cayera la suficiente agua de la que aquí nos cae en un solo aguaje. Yo recuerdo unos israelitas hasta lloraron la primera vez que vieron llover aquí en El Salvador y decían, esta cantidad de agua nosotros tenemos que esperar como 10 años para que nos caiga aquí en Israel. En ese sentido tenemos una enorme riqueza que vamos a preservar y creo que eso es lo bueno del presidente Bukele, que ha dado otra demostración más de que está representando los intereses del país, que está viendo el futuro de El Salvador en función de toda la gente y no solo en función de un pequeño grupo. Hay algo importante que decía Gustavo, hay corruptos pero hay corruptores. Y quiero decir algo más, muchas veces a los corruptos les dan la migaja. La verdadera tajada grande se la llevan los corruptores. A mí no me cabe duda que con muchas de las decisiones que se toman sobre pensiones, sobre
privatizar cosas, les dieron alguna tajadita, pero la verdadera ganancia se la llevaron otros. Ellos les tiraron nada más una limosna como empleados de esos grupos de poder. Creo que eso también tenemos que verlo, porque este país necesita recuperar al menos una parte de lo que le han quitado. Que históricamente ha perdido. Y es que el presidente de la República está siendo coherente, consecuente con su discurso que dio en la cadena nacional el pasado domingo. Al anunciar este veto, si llega a ser necesario, cuando dice no vamos a seguir negociando con Arena y con el FMLN, que son los partidos a los que el pueblo, el pasado 28 de febrero, prácticamente ha pasado un mes. Hace un mes la población les dijo a estos diputados, no queremos más de ustedes. Y es ahí donde considero, no tengo la experiencia de ustedes como diputados ni la figura, pero la población no quiere más decisiones de los actuales diputados. Es un claro mensaje que les han dado hace exactamente un mes. Bueno, no hace exactamente, faltan 2 días para cumplir el mes de las elecciones. ¿Qué podemos esperar después de las vacaciones? Se van de vacaciones desde hoy. Bueno, muchos ya se fueron. No lo dudo, muchos ya se fueron. ¿Qué podemos esperar al regreso de las vacaciones? La intención de juramentar autoridades de segundo grado, ¿podrían ser capaces de salir con una sorpresa de esta magnitud nuestros diputados? Tuvieron el intento hace unos días, enviando emisarios a presentar listados. Mire, existe la posibilidad en la mesa. Recuérdese que prácticamente ellos en un mes pasan a ser adorno en la Asamblea Legislativa, y un adorno feo, por cierto. O pasan a las plazas institucionales que se denunciaron, que muchos de ellos, que fue lo que de alguna manera dio paso al tema de las plazas fantasmas, que muchos de ellos estaban siendo trasladados a plazas institucionales. Ya empezaron a ser trasladados a plazas institucionales. Cabe la posibilidad, Marisol, de que intenten elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son 5 magistrados los que se tienen que elegir. No le corresponde a esta Asamblea Legislativa, pero en aras de la correlación que viene y que ellos pasan a ser, como le digo, unas fracciones de adorno, prácticamente su participación en la Asamblea Legislativa es nula o por gusto, no estaría fuera del radar que ellos hagan un intento de colocar todavía su última cuota de protección para ellos y obviamente para su gente en la Corte. Hay acusaciones por parte del sindicato de la Corte de Cuentas que están metiendo gente cercana a los partidos políticos en estas plazas. Pero respecto al tema de las sorpresas con las que podrían salir después de las vacaciones, diputado Martel, ¿podrían llegar a...? Mire, primero, ya hay una sentencia de la Sala, hay jurisprudencia, hay una sentencia de la Sala en que dice claramente que a cada legislatura le toca elegir a 5. Esta legislatura ya eligió 5. Por lo tanto, no puede volver a elegir porque ya quisieron hacer esa movida en el pasado y la Sala se las detuvo. Hay jurisprudencia en ese sentido. Hay antecedentes, tal vez no jurisprudencia. Segundo lugar, hicieron a la carrera la elección de los abogados y corrieron a dejar la lista a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pasó? Hoy hay un montón de irregularidades de tipo legal que se han cometido. Resulta que la directiva de la Asociación de Abogados ni siquiera está todavía juramentada. Hay una serie de vacíos legales que las mismas organizaciones de abogados han ido a la Asamblea Legislativa a decir esa lista no vale, por el amor de Dios. Ahí tenemos todos los expedientes. Se vieron esta semana que está por terminar, se vieron en la Comisión Política. Por lo tanto, yo creo hicieron la intentona, pero no creo que les resulte. Como bien dice Gustavo, esta legislatura ya terminó y algunas veces a mí la impresión que me da, Marisol, es que tratan de levantar temas como cortinas de humo para tratar de, en primer lugar, ocultar el problema de las plazas fantasmas.
de manera que se desvíe la atención, pero en segundo lugar, para demostrar que están trabajando. Entonces es absurdo ya a última hora que estar queriendo hacer estas cosas que a la larga le confirman a la ciudadanía que la decisión que tomó el 28 de febrero era correcta. Fíjese que hasta hoy yo me encuentro con gente en la calle y veo una sensación de esperanza que yo no había visto antes en la gente. Hoy sí. Y me decía alguien interesante, mire, me decía, los lemas que nos vendieron, en los que creímos y que nos mintieron, hoy se van a hacer realidad. Cambiemos para mejorar. Hoy sí lo vamos a hacer realidad. Nace la esperanza, viene el cambio. Hoy sí lo vamos a hacer realidad. Es decir, eslogan con los que nos mintieron en el pasado, que generaron una falsa expectativa en la ciudadanía, ahora se convierten en la esperanza del pueblo salvadoreño y la gente está contenta. Yo no he encontrado a nadie que me diga, mire, yo quizás metí las patas el 28 de febrero y voté por los que... No, al contrario, la gente está reafirmando todos los días, cuando ve este tipo de acciones, que la decisión que se tomó el 28 de febrero es correcta. Lemas que, como usted dice, son de ahora expresidentes que están asilados en Nicaragua, que están huyendo de la justicia salvadoreña. Y el otro que no puede salir huyendo porque lo agarran en la frontera. Cambiemos para mejorar. Lo están esperando en España. Bueno, diputado, ¿qué sería lo más apropiado por parte de la legislatura actual en el último mes? ¿Cuál sería su mensaje? Usted es un diputado de esta legislatura. Que ya no regresen de vacaciones, que mejor se queden en sus casas. Creo que fuera lo mejor para todos los salvadoreños. Como decía el diputado Martel, la expectativa es grande, Marisol, y el compromiso que tiene la nueva Asamblea Legislativa, así como el pueblo tiene ahorita, el pueblo salvadoreño está esperando que la primera sesión plenaria, ver una reducción drástica de la cantidad de puestos en junta directiva. Lo ha dicho el presidente de la República cuando ha mencionado que tiene que reducirse y se acabaron los asesores de asesores en la Asamblea Legislativa. Sí, el presidente de la República el domingo les marcó la cancha a los nuevos diputados, Marisol, se las delimitó y les dijo, miren señores, aquí el pueblo salvadoreño los mandó a luchar sacó a los corruptos y los mandó a luchar con los corruptores, contra los corruptores, no los quiere ver sentados, Marisol, en Fusades, recibiendo los guiones, así como lo hacía mi ex partido, lo hace todavía mi ex partido Arena, que manda a todos sus diputados en la semana a que les entreguen todos los guiones de todo lo que tienen que ir a hacer en la semana. Obviamente no los quieren ver tampoco sentados en la NEP, ni mucho menos en la ASI, y con todas estas industrias que solo buscan beneficios para un pequeño grupo o unas cuantas familias. Marisol, el pueblo le dio los diputados necesarios al presidente Bukele para sacar adelante proyectos de país, no proyectos de corporaciones, ni de gremiales, ni de tanques de pensamiento. Diputado Martel, queda poco tiempo para esta legislatura. ¿Cuál sería el mensaje para ellos, para que también los salvadoreños descansemos? Hay un agotamiento, diputado Martel, en todos los salvadoreños entre estos temas de corrupción, estos temas de plazas fantasmas. De verdad que los salvadoreños queremos respirar esa esperanza de transformación para el país. Están viendo ya grandes obras, un presidente de la República que se compromete a que no se van a repetir los errores del pasado, y creo que los salvadoreños necesitamos ya respirar esa paz. Sí, no, yo creo que es importante que la ciudadanía entienda que en materia social son procesos y que los hechos son parte de dinámicas mucho más complejas. Esta legislatura para efectos políticos ya terminó. Para efectos formales de la legalidad le queda todavía prácticamente 3 semanas después de la Semana Santa. Eso es parte de las dinámicas y de los procesos sociales. Creo que este tiempo debe de ser aprovechado fundamentalmente por el nuevo grupo parlamentario de Nuevas Ideas para prepararse,
les va a tocar una jornada muy fuerte de trabajo. Tienen que transformar la Asamblea Legislativa. El mismo 1 de mayo pueden darse los primeros mensajes a la hora de conformar una junta directiva mucho más pequeña. No se necesita todo ese montón de gente afuera, ¿verdad? Que sentada ahí arriba, que son más caciques que indios casi. Creo que ese es el primer paso que está esperando la ciudadanía. Y prepárense para una modificación administrativa y financiera a fondo. Eso es lo primero que deben hacer. En segundo lugar, tienen que retomar temas de país en los que fueron prácticamente de manera sistemática boicoteados por esta legislatura. Tienen que retomar lo del plan control territorial. Hay que quitarle los seguros a todos los obstáculos que se pusieron para que esto camine. Todo hay que devolverle de inmediato al Ejecutivo todas las facultades que le fueron quitadas para el manejo de la pandemia. La pandemia no ha terminado. E incluso estamos viendo cómo en otros países la situación está igual o más grave que hace un año. Por lo tanto, tenemos que devolver esas facultades. Se tienen que tomar decisiones presupuestarias rápidas. Acordémonos que este presupuesto se aprobó de manera totalmente irregular y en función de tratar también de quebrar la labor del gobierno. Hay áreas estratégicas desfinanciadas. Creo que eso es ya los primeros temas de una agenda legislativa que es importante, y comenzar a pegar esta legislatura a las necesidades del pueblo salvadoreño. Yo diría, mientras tanto, aprovechemos la vacación, descansemos un rato. Hay que guardar todas las medidas de seguridad. Los que no hemos aprendido a resucitar al tercer día, mejor cuidémonos, porque no vaya a ser el diablo. La pandemia y el virus no va a tomar vacaciones. Gracias, diputado Martel. Gustavo, solo puedo cerrar esta entrevista diciendo que en este programa hemos despertado con la verdad. Despertamos con la verdad y sin duda los salvadoreños también. Los salvadoreños también estarán vigilantes de temas como el bono que usted menciona. Sí. No hay dónde perderse en un calendario. Marzo, abril, mayo, junio. En el mes de junio corresponde ese bono. Si esta legislatura concluye antes del 1 de mayo, no corresponde ese bono, por más magia que se quiera hacer al interior de la Asamblea Legislativa. Ahora, Marisol, también vigilantes, porque ya que están de moda los incendios, no vayan a empezar a quemar también documentos en la Asamblea Legislativa o la misma Asamblea Legislativa, incluso las alcaldías, los alcaldes que van para afuera. Y ojo, si es que continúa ese bono, porque el presidente de la República ha dicho que esta es una nueva legislatura, hizo el llamado a la nueva bancada, que las cosas han cambiado, dejó de ser un paraíso la Asamblea Legislativa. Hay que trabajar, y hay que trabajar por los salvadoreños, porque es lo que demandamos los salvadoreños que hagan los diputados, sea el partido que sea, por nuestros impuestos. Finalizamos, gracias, vamos a la pausa y volvemos con otro invitado. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios.
ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Wang, Nusewawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. Años han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. En AM tengo el gusto de recibir a Saúl Castelar, es el viceministro de Transporte y viene con importantes noticias para este periodo vacacional que estamos por iniciar. Buenos días y bienvenido a AM. Muy buenos días, Marisol. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que nos sintonizan. Esta semana se dio a conocer por parte de todas las instituciones del gobierno este plan, este trabajo articulado que van a realizar varias instituciones de gobierno, 13 instituciones en total, para poder resguardar la salud, la vida de los salvadoreños en este periodo vacacional. Se trata de Plan Verano Seguro 2021 y tengamos en cuenta que es una vacación atípica, es una vacación con pandemia, que no podemos olvidarlo. Más de 100,000 personas participando. Quisiera que me contara generalidades de este plan. Gracias. Y después que hablemos de transporte como tal. Perfecto, gracias Marisol. Efectivamente, hace 2 días pues, se lanzó este Plan Verano Seguro 2021, en el cual, como usted bien señala, más de 100,000 personas vamos a estar articuladas, como ha sido pues la característica principal de este gobierno, este trabajo interinstitucional que nos ha caracterizado desde el inicio de nuestra gestión, precisamente para buscar garantizar las mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para toda la población, que esta vacación pues va a buscar un espacio de esparcimiento. Creo que muchos de nosotros estamos pues ansiosos de tener una vacación después de tanto periodo de confinamiento que hemos tenido, pero a la vez es importante, como usted señala, seguir recalcando este mensaje de que el COVID sigue entre nosotros y que por lo tanto las medidas de bioseguridad deben de acompañarnos en cualquiera que sea la decisión que tomemos como un sitio turístico a visitar. ¿Cuáles son los esfuerzos que se van a realizar? Adelántenos un poco de este plan. Bueno, en el caso del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, vamos a tener siempre la presencia en los controles vehiculares de manera articulada con la policía. Vamos a mantenernos siempre con una campaña de educación y concientización, la cual manejamos desde nuestras redes sociales, y vamos a estar también específicamente en diferentes puntos de atracción turística con los controles antidoping, porque sabemos que en los periodos vacacionales desafortunadamente tenemos un aumento en las personas que deciden consumir bebidas alcohólicas y después desafortunadamente manejar. Entonces ese es uno de los problemas que desde el viceministerio vamos a estar buscando articular, así como también el control en diferentes terminales y puntos de concentración de transporte público, siguiendo con los esfuerzos articulados con el Ministerio de Salud para buscar conciencia en el uso de todas las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo y proteger de esta manera a la población. Desplazarán a 1,000 personas, personal del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y sobre todo en los controles vehiculares, que les soy franca, es una deuda con los salvadoreños que tanto infractor, tanta persona ebria esté conduciendo y muchas veces le arranque la vida a seres amados.
por una irresponsabilidad así. Así es, yo coincido con usted. En esta vacación vamos a tener alrededor de 1,000 personas desplegadas en diferentes puntos, entre la gente que del Ministerio de Obras Públicas, la gente que va a estar también articulada del viceministerio. Otro de los elementos que se van a incorporar es también el proceso de asistencia vial, que vamos a tener también articulado precisamente para buscar ayudar a detectar cualquier incidente y poder evacuarlo y que no incida en la circulación de la gente. Pero sí, uno de los puntos importantes es precisamente buscar este acceso a el control de una mejor manera de las personas que deciden tomar un vehículo, manejar ebrios y por lo tanto se convierten en un potencial accidente. El tema de las grúas me parece importante porque sabemos que un vehículo en una carretera con desperfectos puede ser un caos y le puede arruinar el domingo a toda la población. Sí, ese es un tema innovador. Creo que hemos venido ya en 2 vacaciones anteriores, la vacación de agosto del 2019 y la vacación navideña del 2019, también implementando esta modalidad. Creo que tuvo una muy buena aceptación por parte de la población y también no solo la aceptación, sino que también vimos cómo efectivamente nos ayudó a tener un mejor control de la calle, a procurar una mayor fluidez en diferentes puntos de concentración de vehículos y por lo tanto esta vacación también desde el Ministerio de Obras Públicas se ha decidido continuar con esta modalidad y de esta manera también facilitar a las personas una mejor circulación en estas vacaciones. Viceministro, hemos visto un papel protagónico por su parte en todo lo último de la pandemia, cuando ya se dio la reapertura, y hemos visto su presencia en muchas oportunidades en paradas de autobuses, haciendo conciencia a los transportistas. ¿Hemos avanzado? ¿Podemos tener tranquilidad que los transportistas están haciendo su parte o todavía falta? Yo creo que siempre podemos mejorar. Creo que siempre hay necesidad de una presencia permanente, de esta vocería permanente para llamar y apelar a la responsabilidad individual, no solo del transportista, sino que de todas las personas que estamos pues, en este país para buscar controlar los niveles y los números de los contagios de COVID. Afortunadamente en este momento los números pues, son prometedores. Si nosotros comparamos, por ejemplo, nuestra situación con la situación de algunos países vecinos, creo que las cosas han sido manejadas de una manera excelente. Creo que esto lo que no nos puede llevar es a dormirnos en nuestros laureles y por lo tanto tenemos que insistir, tenemos que seguir permanentemente apelando a esta responsabilidad y continuando pues con este mensaje de que el COVID sigue con nosotros y que por lo tanto las medidas deben de seguirse respetando. Y sin duda que lo que también se convierte en esperanzador es el número alto de vacunas que ya el Ministerio de Salud ha brindado a la población. En este caso, la primera línea, soldados, policías, y como lo ha dicho el ministro de Salud, en cualquier momento se comienza a vacunar a toda la población. Así es, nosotros tenemos mucha esperanza de que ya muy probablemente en un corto plazo comencemos ya este proceso de vacunación de civiles en nuestro país. Ya la primera línea pues está siendo atendida, veíamos cómo esta semana la policía era ya los beneficiados con estas vacunas. Hay mucho esfuerzo del gobierno precisamente por hacer disponibles la vacuna a la mayoría de las personas y mientras este proceso se completa, lo mejor que podemos hacer como gobierno es seguir desde cada una de nuestras trincheras. No hay una institución que no sea importante en la promoción de las medidas de bioseguridad y por lo tanto todos debemos de seguir este trabajo articulado de concientización y buscando apelar a esta conciencia individual para poder seguir combatiendo el COVID. ¿Qué instituciones están participando en este plan de verano seguro que se están volcando? No habrá vacación para todas estas instituciones de gobierno y estarán volcadas a trabajar por la población. Así es, desde Protección Civil estamos siempre articulados con diversas instituciones, como lo es Gobernación, a través de bomberos, estamos con el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos mucho trabajo también con Fosalud, que hace muchas verificaciones, el Ministerio de Turismo también, no se puede dejar de mencionar el trabajo tan importante de campo que realizan la Policía Nacional Civil junto con la Fuerza Armada, en fin, son, como usted lo mencionaba, alrededor de 3 instituciones que vamos a estar articuladamente trabajando durante todo el periodo vacacional, buscando garantizarle a la población las mejores condiciones y también en esta fecha especial haciéndole énfasis a la población en que no podemos dejar de insistir en las medidas de bioseguridad. ¿Habrán infracciones para quienes no respeten las leyes? Bueno, estamos siempre limitados con el tema de las medidas de bioseguridad en el tema sancionatorio, sin embargo vamos a seguir insistiendo. Creo que en el caso de las medidas y las normativas de tránsito y de transporte
estas sí las vamos a hacer respetar con todo el rigor de la ley. Vamos a tener, por ejemplo, en la zona de Sur City, una de las zonas donde más veraneantes, estamos esperando alrededor de 600 personas involucradas únicamente en esa zona, en interacción, por supuesto. Estas personas de las que hablo no son solo del Viceministerio ni del Ministerio de Obras Públicas, sino que incorporan a la gente de Fuerza Armada y de Policía que nos va a acompañar, precisamente porque queremos ser muy estrictos en el cumplimiento de las normativas de tránsito, porque sabemos que lo que más merece nuestro pueblo en estas vacaciones es el respeto y también las mejores condiciones de seguridad para ellos. Se sigue avanzando en el país. Yo quiero mostrar un tuit del Viceministerio de Transporte anunciando una plataforma y quiero que me cuente de qué se trata. Es Distancia 2, pero les comparto el tuit. Ahí lo tenemos. Dice: hoy recibimos de el BID la plataforma Distancia 2, una estrategia tecnológica para disminuir el impacto por COVID-19. Junto a la Policía Nacional Civil, coordinamos su implementación en puntos estratégicos del Gran San Salvador. ¿De qué se trata? Gracias, Marisol. Efectivamente, el día de ayer hacíamos el lanzamiento de esta plataforma Distancia 2. Distancia 2, y como usted lo mencionó, nosotros desde el inicio de la reapertura del transporte colectivo hemos tratado de buscar maximizar la presencia de campo del Viceministerio en diferentes puntos de concentración de personas que necesitan del servicio de transporte colectivo para poder verificar que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Distancia 2 lo que nos permite es de manera remota, a través de información de cámaras de videovigilancia, y por eso lo hemos instalado en el 911, estar monitoreando la distancia precisamente de las personas que se reúnen en estos puntos de concentración. Y a través de alarmas podemos identificar aquellos lugares donde el distanciamiento, por ejemplo, no se está respetando, y por lo tanto diseñar una estrategia de presencia en el campo que sea más eficiente y que nos permita optimizar el uso de recursos que tenemos, porque no podemos estar desafortunadamente en todas las paradas de buses del país, y poder de esta manera identificar cuáles son aquellas paradas donde es necesario tener mayor presencia y poder tomar medidas correctivas para poder promover el adecuado distanciamiento y el adecuado uso de las distintas medidas de bioseguridad en todos los usuarios del transporte colectivo. Son 23 cámaras. En este momento están instaladas en 23 cámaras. Estamos buscando que a medida vayamos aumentando la distribución de la plataforma podamos llegar a un mayor número de puntos de concentración, pero ya venimos trabajando desde hace algunos meses con la plataforma y hemos tenido muy buenos resultados que nos han permitido optimizar el uso del recurso del BMT y también de la policía para poder tener presencia en aquellos lugares donde más necesidad tenemos. ¿Esto le va a generar algún costo a la población en algún tipo de impuestos? Se lo pregunto porque cada vez que una alcaldía hace un proyecto de cámaras de videovigilancia, pues lo vemos en los recibos. Afortunadamente no. En este caso, pues la plataforma es completamente gratis, no tiene ningún costo tampoco para el 911 en temas de software o en temas de plataforma informática adicional. Es prácticamente un regalo, una donación que estamos recibiendo del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que el banco nos ha brindado desde el inicio de la pandemia, y la población puede estar segura de que esto es nada más una herramienta que viene a ayudarnos a eficientar los esfuerzos que vamos a seguir manteniendo en pro del control del COVID, y que por lo tanto es una plataforma que no tendrá ningún costo para ellos. Emociona porque sin duda es un paso a la modernización de nuestro país, y es muy importante mencionarlo que somos el único país de Centroamérica que contamos con ella. Así es, yo iba a mencionarle eso luego de su comentario. Precisamente a nosotros nos da mucho orgullo que el BID, dadas las condiciones que el país ha mostrado de una lucha constante y coherente en el combate del COVID, haya decidido que El Salvador sea el primer país de la región centroamericana en el cual esta plataforma esté instalada. Es una plataforma que está instalada en algunos países de la región latinoamericana, en Ecuador, apenas en Curitiba, en Brasil, y que nosotros estemos ahí también habla muy bien de lo que internacionalmente ya empezamos a hacer como país, un país donde las cosas del COVID, el manejo de la pandemia se han hecho de manera eficiente, y esta pues es otra de las muestras que verifica que estamos en el ojo de la cooperación internacional. Viceministro, vamos a ir a la pausa comercial, pero al regresar estaremos conversando de la accidentabilidad vial. Desgraciadamente, muchas personas fallecidas, muchas personas, familias que enfrentan el luto, muchos motociclistas. Es impresionante el número de accidentes de tránsito. Queremos hablar de eso, queremos hablar de planes urgentes para seguir evitando estas tragedias. Acompáñenos a la pausa si usted está desayunando. Tenga muy buen provecho en compañía de AM.
aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.gov.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias, estamos conversando esta mañana con Saúl Castelar, es el viceministro de Transporte. Hemos hablado de modernización, hemos hablado del Plan Verano Seguro 2021, de todo el esfuerzo que van a realizar más de 100,000 personas que integran estas 13 instituciones participantes y todo para cuidar de los salvadoreños en este periodo vacacional. Pero recuerde que lo más importante es esa responsabilidad individual, ya que seguimos en pandemia. Pero un tema no menos importante es la accidentabilidad vial. Es importante mencionar que no podemos comparar las cifras de accidentabilidad de este año o de los últimos meses con el año pasado, porque el año pasado nuestro país estaba en confinamiento debido a los altos números del COVID y ante la emergencia por el COVID-19. No podemos compararlo con el año pasado, pero sí hablemos de las cifras de este año. Sí, efectivamente, como usted bien señala, Marisol, el año pasado, a partir de más o menos el 13 de marzo, pues sufrimos una restricción vehicular severa en el país. Prácticamente total. Producto de la cual al menos el 80% de la circulación diaria vehicular se vio restringida y por lo tanto esto pues tuvo una incidencia directa en el número de accidentes que se registraron el año pasado. Yo creo que igual vale la pena mencionar que a pesar de esta restricción, la reducción que nosotros tuvimos en accidentes no fue directamente proporcional a esta reducción tan alta en la circulación, sino que más bien hubo una reducción al final del año de aproximadamente un 30%, y esto tiene que ver con que al haberse liberado las carreteras, la gente empezó a incrementar la velocidad de circulación y por lo tanto esto también incidió en un aumento de los accidentes. Este año a la fecha tenemos 4 cifras que son las que nosotros normalmente verificamos. Tenemos una reducción de aproximadamente un 8% en el total de accidentes registrados en el país. Tenemos un 4% de reducción en el número de lesionados, pero sí tenemos un incremento en el número de fallecidos. Tenemos 18 fallecidos más que el año pasado y esto pues representa aproximadamente un 5% de incremento, que creo yo que se explica precisamente porque ya para esta época pues teníamos una restricción y esto nos va a ir a medida vaya pasando el tiempo haciendo de que la brecha entre los accidentes y los fallecidos que registramos el año pasado y los que vamos a registrar este año se vaya ampliando.
Hay que decirlo, nosotros estamos también utilizando el 2019 como referencia, dado que fue un año más regular, no vamos a poder comparar todo con el año pasado y a este momento pues las cifras estaban prácticamente en los mismos niveles. Eso nos llena de alegría en el sentido de que hoy pues ya tenemos prácticamente 300,000 vehículos más en circulación que el año 2019 y en este momento afortunadamente los números de lesionados y fallecidos se mantienen pues en el mismo nivel que los que teníamos ese año. Está claro, no se puede comparar con el 2020 porque, como usted lo decía, recordemos, pasamos largos periodos donde los únicos que podían circular era ejército, policía y, por supuesto, salud. Prácticamente todos los vehículos, toda la población estaba en confinamiento. Pero también es importante mencionar que el número de motociclistas se ha incrementado enormemente del 2019, que es el año con el que podemos comparar a la fecha. Eso es importante mencionarlo. Los motociclistas siguen representando el grupo vulnerable con mayor incidencia en el total de fallecidos en nuestro país. Si solamente comparamos las estadísticas de motociclistas con las del año pasado, a esta fecha tenemos 34 fallecidos más que el año pasado. El hecho de que solamente tengamos 18 en el balance general es precisamente porque en lo que va del año a esta fecha tenemos menos fallecidos en vehículos de 4 ruedas de las que había en el año pasado. Pero esto se ve objetado, se ve ensombrecido por el hecho de que sí, en el caso de las motocicletas tenemos pues 34 fallecidos más y esto tiene que ver mucho con el aumento en el número de los motociclistas, la dependencia cada vez más grande de los motociclistas para el tema de delivery, por ejemplo, y el comportamiento de riesgo que usualmente va aparejado con el conductor de una motocicleta. Nosotros estamos haciendo varios esfuerzos por llevar una mayor concientización precisamente a todo lo que es el grupo de motociclistas y también estamos con controles vehiculares dirigidos específicamente al motociclista en los cuales buscamos hacerles conciencia para tratar de tener una incidencia en estos números que realmente sí son los más preocupantes de todo el número de datos que nosotros revisamos en cuanto a la accidentalidad vial en el país. Viceministro, usted lo decía, el número de motociclistas ha incrementado por delivery, hoy tantas personas que están haciendo compras y qué bien por la pandemia, claro, y qué bien que se haga. Y todo nuestro respeto para los motociclistas, en la mayoría hombres que se ganan la vida de esa manera y de verdad que todo nuestro respeto para ellos, pero hay que hacer algo, debe de existir conciencia o si no, leyes que sean más rígidas para esta población que cada día se pone en riesgo y pone en riesgo también. Sí, yo creo que es importante mencionar que toda acción que se tome desde el Viceministerio de Transporte para poder controlar esta problemática no busca hacer una cacería de brujas ni tampoco enfatizar, digamos, una persecución hacia el motociclista. Sabemos que hay muchas personas que optan por la motocicleta precisamente por la facilidad de acceso que hay a este medio de transporte, las mismas necesidades de trabajo que pueden tener para poder ganarse la vida. Sin embargo, sí tenemos una responsabilidad de cuidarlos también a ellos, de cuidar que no generen con un comportamiento de riesgo también accidentes para terceros y por lo tanto sí es necesario buscar reformas legales que nos permitan tener un mejor control y también aumentar los controles de calle dirigidos específicamente a buscar erradicar cualquier comportamiento de riesgo que desafortunadamente en el caso de los motociclistas tienden a ser más comunes. Comprendo que por el tema económico muchas personas, una economía debilitada a nivel mundial, que se ha dado después de la pandemia, que se dio después de la pandemia, hoy estamos resurgiendo, gracias a Dios. Pero muchos optaron por dejar vehículos y comprar motos. Muchas motocicletas que encontramos con precios hasta de $700 y usted las encuentra en un almacén y las adquiere con un valor de $700. Pero ¿qué ocurre? Muchos están conduciendo sin licencia o están conduciendo con licencia de vehículo liviano. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tenemos ese problema, insisto, creo yo que en la medida en que nosotros vayamos a la calle y reforcemos, digamos, ampliemos las multas a las que va a incurrir una persona por conducir sin sus documentos una motocicleta, en la medida en que tengamos más controles para detectar a estas personas y podamos ir decomisando incluso las motocicletas, creo que de esta manera la gente va a ir internalizando de que es necesario cumplir con todos los requisitos y lo principal para nosotros es capacitarse adecuadamente.
efectivamente nosotros estamos desde el Viceministerio de Transporte y desde las plataformas de FONAT subiendo mucha información de videos educativos para los motociclistas, porque consideramos que una de las razones por las cuales muchos de ellos conducen de la manera en que lo hacen es que no han tenido la debida concientización y la debida capacitación para entender que hay muchísimo riesgo cuando usted asume el reto de conducir una motocicleta. Es importante pues trabajar mucho en la parte de reformas, pero también trabajar la parte de la educación y la concientización para lograr cambiar esas estadísticas que cada día son más preocupantes. Usted también señalaba muy adecuadamente cómo la motocicleta se está volviendo el medio de transporte de mayor crecimiento en el país. Creo que es importante decirlo, en los últimos años nosotros hemos tenido un crecimiento de aproximadamente el 7% anual en el número de vehículos que ingresan al país, pero en el caso de las motocicletas el crecimiento es casi del 18% y en algunos años hasta del 20%. El año pasado por el COVID incluso los números de crecimiento vehicular se redujeron. En el caso de los vehículos apenas fue del 4.5% el incremento, pero en el caso de las motocicletas siempre superó el 14%, es decir, siempre sigue siendo la moto el vehículo que mayor crecimiento representa y por lo tanto al que mayor atención tenemos que empezar a dedicarle. Viceministro, sabemos que Surf City es una de las grandes atracciones, sabemos que los salvadoreños, yo estoy segura, estoy convencida que van a cumplir las medidas de seguridad, que vamos a cumplir las medidas de seguridad y seguramente desearemos ir a la playa, seguramente un almuerzo, la playa o solamente ir a recorrer esa carretera que sin duda nos obsequia atardeceres maravillosos. Yo ya lo viví. ¿Qué tendrán concentrado de fuerza pública, de todo este trabajo de la policía, del Viceministerio de Transporte, de gestores específicamente en Surf City y zonas de playas? Bueno, específicamente desde la apertura del Bypass Camino Surf City, nosotros hemos visto de manera directa este incremento generalizado de visitantes a toda la zona de las playas de la Libertad. Hemos estado también permanentemente con diferentes dispositivos buscando facilitar y agilizando el tráfico en la zona, porque claro, debido a la novedad y debido al interés que la gente tiene de visitar nuestras playas, el tráfico en la zona ha aumentado casi a unos niveles del 60% en algunos domingos. Nosotros desde que se aperturó el bypass hemos estado con presencia permanente con la policía y con nuestros gestores y en este momento ya tenemos un plan para poder tener 100 gestores dedicados únicamente a la zona del bypass entre el Faro y la playa del Tunco y también vamos a tener ahí 300 personas más de la policía que van a estar dedicadas en esta vacación precisamente a agilizar y a garantizar las mejores condiciones de circulación posibles. Sabemos que en estas vacaciones toda la zona de Surf City va a ser quizás la zona turística de mayor cantidad de personas y de mayores visitantes y por lo tanto le estamos dedicando un plan específico precisamente a esta zona en la cual incluso no solamente vamos a tener la presencia de nuestros gestores y nuestra policía, sino que también hemos hecho algunas restricciones de circulación de transporte pesado precisamente para buscar facilitarle a la población el desplazamiento en esta zona. Me quedan pocos segundos, un breve llamado a la población. Muchísimas gracias, efectivamente creo que estamos por iniciar este periodo vacacional que va a ser un poquito diferente debido al COVID. Les pedimos a todos guardar todas las medidas de bioseguridad, así como también evitar este problema que caracteriza a nuestras vacaciones, que es manejar bajo los efectos del alcohol. Muchísimas gracias. Gracias, viceministro, por habernos acompañado. Gracias a usted, Marisol, muy amable. Gracias. Desde ya desearles una feliz vacación. Ya lo decíamos, muchos hoy es su último día laboral. Por favor, disfruten con responsabilidad. Un saludo muy especial para la diáspora, un saludo especial para todos esos salvadoreños que están llegando a nuestro país para reencontrarse con sus seres amados, para poder disfrutar de esta vacación. Y un saludo muy especial además para quienes nos miran fuera de nuestras fronteras. Saludos a España, Venezuela, Chile, muchos países de Europa que también están pendientes de la señal de Noticiero El Salvador y de esta entrevista. Gracias en nombre de esta servidora, que Dios les bendiga y gracias en nombre de todo el equipo de Canal 10 por habernos permitido trabajar para usted en esta semana. Con Marisol Durán.